Hola, soy Leticia Y yo soy Maya, y estás oficialmente sintonizando Vamos Hablando, el podcast donde desbloqueamos las puertas del español cotidiano para ti. y donde aprenderás expresiones útiles para poner en práctica en cuanto pises la calle. Ponte los cascos, sal a dar un paseo. Y vamos hablando. Oli, ¿cómo estás, Leti? Muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo ha ido tu semana? ¿Qué me traes de novedades? Bien, pero la verdad es que venía pensando un poco en el tema de la generación de cristal, que me parece que... Así, de repente. Venías pensando en esto, pero ¿por qué? Porque, sabes, últimamente me parece como que se habla muchísimo de esta generación. Ajá. En polaco no la tenemos, entonces como que quería preguntarte, ¿no? por el tema un poco. O sea, tenéis la generación, entiendo que lo que no tenéis es un término que la designe. Efectivamente, no tenemos este término de cristal, que me parece además un poco despectivo. Sí, normalmente se suele utilizar de manera despectiva. Se usa para hablar de la generación Z y al parecer se les llama de cristal porque se les relaciona con ser frágiles, como el cristal. Ah, mira. No es que yo lo piense, es que simplemente digo lo que la gente dice. Claro. Pero exacto, es ahí donde quería llegar al término frágiles, al porqué de ese término, ¿sabes? Porque lo de describirlos como frágiles, no sé, me parece un poco, ya lo hemos dicho, ¿no? Despectivo. Y por eso me gustaría profundizar este tema, precisamente, ya que hace poco he escuchado un podcast en el que hablaban sobre la generación de cristal, pero la opinión que tenían sobre esta generación es que me parecía brutal, súper despectiva. O sea, eran críticos con él. Sí, súper críticos, ¿sabes? Y bueno, ¿por qué se los llama, por qué se los denomina así a esta generación? Pues la generación de cristal es la que se llama generación Z, como os he dicho antes, y son los nacidos entre el 96 y el 2010, ¿vale? Y en general son hijos de la que se llamó generación X, que son los nacidos entre el 65 y el 80. Varía un poco, según qué estadística mires, pero más o menos anda por ahí los años. Entonces son un grupo, de la generación X, que sufrió bastantes carencias cuando eran niños y también medidas disciplinarias que incluso podrían ser violentas por parte de, no sé, profesores, los padres también, y bueno, lo utilizaban como forma de castigo. Sí, mira que justamente estás hablando de la generación de mis padres, que ellos también pertenecen a la generación X y que exactamente, o sea, vivían en estos años en Polonia, ¿no? Y la vida entonces era durísima y bastante precaria, la verdad. Entonces ellos como que se empeñaron mucho en ofrecernos a sus hijos una vida mejor. Claro, esta generación lo que ha pasado es que, al menos en España, supongo que aquí lo mismo, pues cogieron como lema yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Y pues a veces tienden a sobreproteger incluso a los niños, o no tan niños. Sí, pero por otra parte parece que la generación Z dice, según he leído, que no se sienten nada protegidos. Como que al contrario, ¿no? Que incluso se sienten menospreciados, rechazados. Claro, si se les pone un término así, generación de cristal, ¿cómo se van a sentir? Pero esto viene un poco de que los padres hacen lo que creen que es mejor para los niños, que normalmente coincide con lo que ellos no tuvieron cuando eran niños. Entonces, por eso se sienten un poco desprotegidos estos de la generación Z, porque al final no reciben lo que ellos quieren, sino lo que sus padres no tuvieron. Claro, y volviendo un poco al tema de la educación, pienso que, bueno, antes los padres aceptaban al profesor, ¿no? Era como la máxima autoridad y ahora el hijo siempre tiene la razón. Sí, yo la verdad es que no trabajo con niños, pero tengo muchos amigos que sí que lo hacen y al final siempre el comentario es el mismo desde hace muchos años. Los peores son los padres. Sí, en mi caso, bueno, pasa lo mismo. O sea, mis amigos que trabajan en la educación dicen lo mismo. Claro, es que lo que hacen ahora esta generación X, no digo que todo el mundo lo haga, ¿no? Pero de lo que se habla o de lo que tienden a hacer es, como he dicho antes, sobreproteger al niño y no dejan, digamos, que el niño tenga un momento comprometido, un momento complicado, le crean como una especie de burbuja alrededor que los protege, entonces siempre salen a la defensiva con ellos, diciendo pues que el profesor ha dicho no sé qué, el profesor ha dicho no sé cuántos,
y que sus hijos son perfectos, no han hecho nada. Ya, y claro, seguro que esto influye de alguna manera en cómo los niños actúan siendo adolescentes y luego adultos. Claro, y por eso se les conoce así ahora, como pues fáciles de romper emocionalmente, que tienen falta de resiliencia frente a los problemas, porque no se los han dejado vivir, no se han enfrentado a muchos de ellos. Pero mira que por otro lado se dice también que tienen como una fuerte conciencia, ¿sabes?, Sí. frente a los problemas sociales y que priorizan el bienestar personal por encima de las expectativas sociales, lo que algunas generaciones mayores ven como debilidad o egoísmo. Sí. A ver, todo depende de desde dónde se mire, ¿sabes? Es igual que el tema de la tecnología, también lo critican mucho. Dicen, ay, los nativos digitales necesitan una pantalla para todo. Y lo dicen Ya. también como algo despectivo. Claro, es muy criticado por todos, pero se le puede dar la vuelta y a ver el lado positivo, ¿no? Claro. Esta generación tiene habilidades audiovisuales y tecnológicas que sin duda pueden servirse en el mundo futuro. Claro, es que, a ver, ninguna generación es perfecta, ¿no? Tenemos que decirlo. Al final. Cada una tiene lo suyo y las características en general vienen de lo vivido por generaciones anteriores y por esa propia generación. Entonces, bueno, que yo creo que lo que se debería de dejar de hacer en general es dejar de relacionar esa sensibilidad y la conciencia sobre los problemas sociales con la fragilidad. ¿Por qué? Ya, además me parece que puede que esa crítica se deba, como dices, a las generaciones anteriores que asociaban la sensibilidad con la debilidad y era así porque se les educaba así, Claro. antes que nada. Así que se les prohibía, ¿sabes?, expresar sentimientos, Sí. Llorar. llorar, mostrarse vulnerables, era algo impensable para ellos, ¿verdad? Claro, claro, claro. Y además otra de las características de esta generación Z es que reflexionan, que analizan, que muestran más sus sentimientos, es decir, como que han perdido el miedo a abrirse, ¿no?, que venía de esas generaciones anteriores que comentabas. Ahora mismo estoy pensando como que quizá, ¿sabes?, en el futuro se podría cambiar ese nombre que tienen, ese nombre despectivo, la generación de cristal, e inventar otra denominación para describirlos. Sí, de hecho aquí en España y muy recientemente, por lo que ha ocurrido con el tema de la Dana, se les ha cambiado el nombre y mucha gente ha empezado a denominarlos en las redes sociales como Generación de Hierro, porque se han volcado muchísimo en la causa, en ayudar a los pueblos afectados y bueno, pues ahí han demostrado que tan frágiles no son. Sí, me parece una idea fenomenal y creo que con ese toque tan positivo podemos pasar a la parte más didáctica de nuestro episodio de hoy, que creo que se nos amontonaron bastantes palabras interesantes por ahí. Sí, así que allá vamos con ella. Empezamos con la palabra, bueno, rebobinamos, vamos al inicio, y la primera que mencionamos es la palabra carencias, ¿no?, que sufrió la generación X. Decíamos que sufrió carencias. ¿Qué es eso de las carencias? Sí, yo al escuchar ese término comenté sobre el ejemplo de mis padres, que entonces lo tenían muy difícil, en plan que no tenían muchos recursos, dinero. Esa falta de oportunidades o recursos la podemos llamar carencias, ¿verdad? Exacto, sufrir una vida que llamamos también precaria, es otra de las palabras, otro de los términos. Significa una vida con menos cosas de las que se necesitan. Y usamos mucho esta palabra especialmente para hablar del entorno laboral. Decimos que tenemos un trabajo precario cuando tiene un salario menor del que necesitamos y también podemos decirlo cuando las condiciones, a lo mejor el salario es bueno, pero las condiciones son muy malas. Hay que trabajar muchas horas, etc. Entonces, cuando tenemos una vida así, decimos que vivimos una situación precaria, cuando tenemos menos cosas de las que necesitamos. Vale, por recordar. Luego, a lo largo de nuestra conversación, has usado dos palabras muy largas que suenan Nos gustan. Sí, nos gustan mucho, suenan de verdad muy profesional y me refiero a las palabras menospreciar y sobreproteger. Eso es. Son dos verbos compuestos. A mí me gustan mucho los verbos compuestos porque parecen muy difíciles, como dices, pero luego los separas y generalmente entendemos esas palabras por separado. Si le echamos un poco de ingenio, un poco de imaginación, al final damos con el significado. Sobreproteger significa proteger de más y menospreciar significa considerar inferior a alguien. Es como infravalorar, subestimar. Ahí tienes otras. Vale. Luego otra de ellas es la palabra comprometido, que quizá os suene, pero con otro contexto distinto y aquí no lo estamos usando nada. Se usa mucho en el contexto de las bodas.
Aquí no hablábamos de bodas. Exactamente. En el contexto en el que nosotras la hemos usado, es un sinónimo de las palabras tipo estar involucrado o implicado en algún proyecto o en el trabajo. Y nosotras precisamente hablamos de la situación en la que alguien se esfuerza mucho para conseguir algo. Sí, aquí lo estamos utilizando para hablar de esta generación y decir que está comprometida, que está involucrada con los problemas sociales, que les preocupa mucho, vamos. Sí, y también recordamos que no intentan cumplir expectativas sociales, lo que significa que no intentan contentar a una sociedad siguiendo lo que se consideran normas. Sí, es decir, ya no les importa tanto como a sus padres pues conseguir un trabajo fijo, comprar una casa, casarse, ese tipo de cosas, ¿no? Se preocupan más de cómo se sienten ellos y también de cómo se siente el resto de la gente con las cosas que ellos hacen, con sus acciones. Sí, también se abren más, ¿verdad? Como que no tienen miedo al exponerse, ¿no? Al hablar de sus sentimientos, debilidades, etc. Sí, hemos introducido también esa palabra, abrirse, ¿no? Abrirse a la gente o abrirse en general sería lo que decía Maya. Y bueno, pues es algo que no pasaba en las décadas pasadas, es una novedad de esta nueva generación. Es verdad que lo tienen bastante fácil, ya que lo suelen hacer a través de las redes sociales y, bueno, al ser nativos digitales, Claro. que por cierto es un término que no lo había escuchado en polaco. No, no lo tenéis. Yo pensaba que era un término internacional, porque en español se usa mucho para hablar de la gente que ya ha nacido pues, rodeada de la tecnología, ¿no? Que tienen internet, que están rodeados de dispositivos, de pantallas. Bueno, Sí, se usa mucho. puede que lo usemos en inglés, pero en polaco me parece que no tenemos Okay. una palabra exacta así. Pero bueno, ya vamos a la última, que era volcarse. Yo personalmente conozco esta palabra del contexto más vinculado con los accidentes de coches, por ejemplo, que puedo decir que había un accidente y el coche se ha volcado en la autopista. Claro, es que volcarse es como inclinarlo, girarlo, voltearlo y eso se vincula con los accidentes porque es lo que usamos cuando un coche se da la vuelta en la mitad de la carretera en un accidente. Pero también lo utilizamos cuando queremos decir que alguien pone todos sus esfuerzos, se inclina hacia resolver un problema, por ejemplo. Y aquí decíamos que esta generación se volcó con los pueblos afectados por la Dana, ¿no? Con las inundaciones. Entonces puso todos sus esfuerzos en solucionar algún problema. Tiene mucho sentido, ¿eh? Pero cuántas palabras hemos aprendido hoy. Este episodio viene bien cargadito. Cargadito, cargadito, sí. Son todas nuevas palabras que hemos compartido con vosotros, que esperamos que os sean de mucha ayuda. Y nada, terminamos. Nos vemos en el próximo. Nos escuchamos pronto. Esperamos que os haya gustado mucho. No os olvidéis de suscribiros y darnos un poco de amor en las redes sociales. Nos podéis encontrar en Spotify, YouTube e Instagram. Y en la descripción encontraréis el enlace que os llevará a la transcripción y actividades del episodio. Nos escuchamos pronto. Y vamos hablando.